La Biblia es como un libro mágico lleno de historias increíbles sobre Dios y su pueblo. Una de esas historias emocionantes es sobre Ezequías, un héroe que enfrentó a muchos enemigos. Ezequías no era como su padre, que era un poco descuidado. Disculpa la expresión fea. Era todo lo contrario. Cuando Ezequías se convirtió en rey a los 25 años, algo extraordinario sucedió. Comenzó a gobernar en Jerusalén, la ciudad de los grandes reyes. Lo interesante es que Ezequías hizo todo de la manera correcta a los ojos de Dios, al igual que su tatarabuelo David. Imagínate, comenzó a reinar en el tercer año del reinado de Oseas, hijo del rey de Israel, Elá. La madre de Ezequías, Abi, era hija de Zacarías. Y allí estaba él, gobernando durante 29 años, haciendo todo como le gustaba a Dios. Qué asombroso, ¿verdad? Entonces, Ezequías es como un superhéroe de la Biblia, haciendo lo correcto y ganándose la aprobación del Señor. Fue uno de los pocos reyes lo suficientemente valientes como para destruir todos esos altares y lugares donde la gente adoraba a ídolos. ¿Y sabes qué más? Incluso destruyó los postes de adoración. Pero eso no es todo. Ezequías también hizo algo increíble. Vio una serpiente de bronce hecha por Moisés hace siglos. Esta serpiente, llamada Neostán, fue hecha por orden de Dios para ayudar a las personas a sanar de las picaduras de serpientes venenosas. Con el tiempo, la gente comenzó a adorar esta serpiente en lugar de adorar a Dios. ¡Qué confusión!, ¿verdad? Ezequías sabía que eso estaba mal, así que no lo pensó dos veces y destruyó la serpiente de bronce. Quería que la gente recordara a Dios, no a un pedazo de metal. Debido a su valentía y fidelidad a Dios, Ezequías fue un rey especial, diferente de todos los demás de Judá. Ezequías no se detuvo ante nada para hacer lo correcto a los ojos de Dios. ¿Sabes lo que hizo? Arrasó con los altares paganos, destruyó las imágenes y esas columnas de piedra que no tenían nada que ver con Dios. Fue implacable. ¿Adivina qué? Los postes de la diosa Aserá no escaparon de la furia de Ezequías. Cortó todo, dejando claro que su confianza estaba completamente en el Señor, el Dios poderoso de Israel. Y hay algo más asombroso. La serpiente de bronce que hizo Moisés, Neostán, se convirtió en polvo. La gente estaba adorando esa escultura de bronce. ¡Qué confusión! Pero a Ezequías no le importó, la destrozó en pedazos. Sabía que confiar en Dios era lo que importaba. ¿Y sabes qué pasó? Ezequías se convirtió en único entre los reyes de Judá, un verdadero destacado. Dondequiera que iba, prosperaba, porque el Señor siempre estaba con él. Después de tantos reyes haciendo cosas equivocadas, Ezequías es como un soplo de aire fresco, una luz brillante en medio de la oscuridad. El Señor estaba con él, y donde Ezequías ponía los pies, la prosperidad lo seguía como un amigo fiel. Mágina, él enfrentó al poderoso rey de Siria y le dijo no para servirle. Ezequías no se acobardó, no, dio jaque mate a los filisteos, conquistando desde las torres de vigilancia más aisladas hasta las ciudades grandes y fortificadas. Una verdadera sensación. Y luego, las cosas se ponen aún más emocionantes. ¿Recuerdas al rey de Siria? Decidió atacar Samaria, la capital de Israel, cercó la ciudad y, después de 3 años intensos, ¡bam!, Samaria fue tomada por asalto. En ese mismo periodo, Ezequías reinaba y Oseías, hijo de Elá, era el rey de Israel. Pero espera, la historia se vuelve aún más emocionante. El rey de Siria no se detuvo ahí. Llevó al personal de Israel al exilio en Siria, instalándolos en lugares llamados Hala, en el río Gonza y en las ciudades de los Medos. ¿Y sabes por qué? Porque el personal de Israel no quiso escuchar al Señor, no siguieron las órdenes que Moisés, el fiel siervo de Dios, les había dado. Allí estaba Ezequías, en el 14º año de su reinado, cuando Senaceribe, el poderoso rey de Siria, decidió hacer un ataque sorpresa contra todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto una, Jerusalén. Las ciudades cayeron como piezas de dominó frente a Senaceribe, y Ezequías, a pesar de ser un rey valiente, envió un mensaje al rey de Siria en Laquis, como pidiendo un tiempo muerto. Dijo algo así como, «Ups, cometí un error. ¿Puedes retroceder un poco? Estoy listo para enfrentar cualquier cosa que me mande». Senaceribe, siendo el jefe en ese momento, impuso un tributo pesado a Ezequías, 300 talentos de plata y 30 de oro. Ezequías hizo lo que pudo, dio todo el dinero que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Incluso el revestimiento de oro de las puertas del templo fue sacrificado. Pero espera, Senaceribe, el conquistador de Israel, apenas estaba comenzando. Atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo a Jerusalén en pie. Ezequías, en ese momento, podría haber pensado, ¿subestimé la situación? Hizo todo lo posible para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. Ofreció un rescate de plata y oro que dejó boquiabierto incluso a la ejecución. Tomó todo,
incluso saqueó el oro del templo. Pero mira, las cosas estaban a punto de volverse aún más emocionantes. Dios, como un director de cine súper increíble, decidió rodear a los asirios alrededor de Jerusalén. Era una mega operación para poner a prueba la fe de Ezequías y mostrar al personal de Judá el poder que él tenía. Entonces, atrapa esta. El rey asirio, como el gran villano de la historia, envió una delegación y un ejército gigante a Jerusalén. Querían la rendición de la ciudad de cualquier manera. Senaceribe, el jefe de los asirios, despachó a los tarás, los rabisaris y los rabichas, altos oficiales, con un ejército gigante desde Laquis hasta Jerusalén. ¿Y sabes dónde se detuvieron? Junto al acueducto del embalse superior, justo en el camino del campo del alfarero. Cuando llamaron al rey, Hilquías y Cedina, los importantes del palacio, y Joaquín, el secretario, salieron corriendo para encontrarse con esta delegación asiria. Querían hablar directamente con Ezequías, pero terminaron enfrentándose al grupo que estaba allí para entregar el mensaje. El tal Rabí Chaquer, que era como el portavoz del rey de Siria, empezó a lanzar palabras duras. Dijo: el rey de Siria es poderoso, y ustedes, ¿por qué confían tanto? Palabras son solo palabras vacías. Si confían en algo, que sea algo verdadero. Confían en Egipto, ¿verdad? Pero fíjense, Egipto es como un bastón de caña aplastado. Si alguien se apoya en él, solo se lastimará. Y en cuanto a su Dios, puede que haya ayudado a Jerusalén, pero el rey de Siria es demasiado poderoso. Entonces, el portavoz hizo una propuesta un tanto siniestra. Dijo: hagan un trato con el rey de Siria, y te daré 2000 caballos. Ahí sí, tendrán fuerza. Y luego vino la pregunta que dejó a todos pensando: ¿realmente confiarán en Egipto para carros y jinetes? Vine aquí porque el Señor me dijo que debía destruir todo, ¿y ahora van a intentar resistir? El portavoz del rey Senaceribe, el portavoz, estaba presentando argumentos pensando que convencería a Ezequías y al pueblo de Judá de abrir las puertas y rendirse. Mira lo que dijo. Primero, el portavoz sugirió que Egipto, el supuesto aliado de Judá, era inútil, un protector agujereado. Y no se puede negar que eso era un poco verdad, ¿verdad? Luego, insistió en que destruir los lugares de adoración había enfadado a Dios. Es verdad que Ezequías hizo esto para seguir los mandamientos de Dios, pero aún así, este argumento del portavoz dejó a todos con las cejas levantadas. Y no se detuvo ahí. El portavoz también recordó a todos que el ejército de Judá era un poco débil para enfrentar a los asirios, especialmente porque Ezequías estaba allí, pagando tributo a Siria. Parecía que estaba tocando una fibra sensible, ¿verdad? Y para terminar, el tipo soltó una mentira descarada, diciendo que incluso Dios estaba de su lado. Todo esto para desmoralizar al pueblo de Jerusalén, que ya se sentía un poco deprimido porque sus vecinos del norte habían caído ante los asirios. Los conquistadores crueles estaban golpeando a la puerta y la gente estaba nerviosa. Imaginen, el portavoz, que era el portavoz de los asirios, pidió hablar con los siervos de Ezequías en arameo, un idioma que entendían mejor. Pero, ¿saben qué? El portavoz fue astuto y dijo que su mensaje era solo para los líderes, no para los soldados en lo alto de los muros que estaban pasando por un cerco tenso. Y entonces, ¿saben qué pasó? El portavoz, con su nariz en alto, se puso de pie y soltó en hebreo judío, bien fuerte, para que todos lo oyeran. Quería dejar claro que las palabras que estaba a punto de decir eran nada más y nada menos que órdenes directas del rey de Asiria, el gran rey. Y el mensaje era tenso. El rey de Asiria dijo que no cayeran en las artimañas de Ezequías, porque, según él, Ezequías no sería capaz de salvar a Jerusalén de las manos de los asirios. El portavoz incluso soltó algunas amenazas siniestras en hebreo, dejando a todos con el pelo de punta. Entonces, el tipo hizo como una especie de advertencia general, algo así como: no confíen en nada de lo que Ezequías hable acerca de Dios viniendo a salvarlo. ¿Cuánto tiempo más la gente de Judá seguirá confiando en él? La situación se puso realmente tensa, ¿verdad? El portavoz continuó con el ataque, diciendo que el rey de Siria tenía una propuesta tentadora. Les dijo a las personas que se rindieran, salieran a encontrarse con ellos, y que cada uno podría disfrutar de sus propios viñedos, higueras, beber de las aguas de sus pozos. Incluso prometió una tierra igual a la de ellos, llena de cosas buenas como granos, vino nuevo, pan, olivos y miel. Parecía demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Y luego vino la parte más astuta. Advertía a todos: no caigan en las mentiras de Ezequías, que sigue diciendo que el Señor los rescatará. Todos se preguntaban: ¿confiarán en esta tentadora propuesta del rey de Siria, o seguirán creyendo en el rey Ezequías y en las promesas de Dios? El portavoz, vocero del rey de Siria,
intentó seducir al pueblo de Jerusalén con promesas de paz y prosperidad, ofreciendo una vida mejor a cambio de la rendición. Imagina, incluso dijo que la deportación a una tierra similar a la de ellos estaba incluida en el paquete, con una tierra llena de cosas buenas como granos, vino nuevo, olivos y miel. Parecía un sueño. Pero, fíjate, así como Satanás tienta a los creyentes con ofertas tentadoras, el pecado nunca cumple todas sus promesas. Los asirios hablaban bonito, pero ¿realmente cumplirían lo que estaban prometiendo? Incluso intentaron desanimar al pueblo, diciendo algo así como, ¿qué Dios ha salvado su tierra de las manos del rey de Siria? ¿Dónde están los dioses de Amat, Arfad, Arán, Sefarbaim, Ena e Iba? Ninguno de ellos pudo salvar a sus seguidores de nuestras manos. El pueblo de Jerusalén, a pesar de este discurso, se mantuvo en silencio. Ezequías había ordenado que no respondieran, pero 3 hombres importantes, Hilquías, Cedina y Joaar, fueron a él con ropa rasgada, expresando toda la tristeza y desesperación. Contaron todo lo que el portavoz había dicho, con 6 preguntas retóricas que básicamente dejaban la idea en el aire de que los dioses de las naciones no habían salvado a sus seguidores de las garras del rey de Siria, y el Señor tampoco salvaría a Jerusalén. Después de este encuentro tenso, los hombres de Ezequías volvieron para contarle todo al rey, con sus ropas rasgadas por la aflicción. Imagina la tensión. Cuando Ezequías escuchó la noticia, quedó devastado. Rasgó sus vestiduras, se cubrió con tela de saco y corrió a la casa del Señor. No estaba solo en esto, mandó llamar a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, todos vestidos con tela de saco. Fueron al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeron, estamos pasando por un día terrible, lleno de angustia y ansiedad. Es hora de dar a luz, pero no tenemos fuerzas para enfrentarlo. Ore al Señor por el resto de nuestro pueblo en Judá. El portavoz, enviado por el rey de Siria, se burla de nuestro Dios. Pedimos que el Señor escuche y reprima estas palabras. Ezequías, al escuchar esto, hizo lo mismo que sus hombres. Rasgó sus vestiduras de luto. Debe haberse preguntado cómo sucedió todo esto. Había sido obediente a Dios, había renovado la adoración en Judá, había prosperado anteriormente debido a la providencia divina, pero ahora Dios parecía en silencio. Esta parte de la historia es un recordatorio importante, gente. La fidelidad a Dios no nos libra de las adversidades, pero nos prepara para enfrentarla. Ezequías estaba pasando por un momento difícil, pero confiar en Dios en los momentos difíciles y buenos es esencial. Además, estas situaciones desafiantes nos brindan la oportunidad de ser testigos de la acción de Dios. Imagina esto, incluso en medio de la angustia, el rey Ezequías fue al templo del Señor para adorar. Y aquí hay una decisión sabia. Hizo algo que sus predecesores no habían hecho. Envió una delegación vestida con tela de saco para buscar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Este grupo explicó toda la difícil situación de Judá a Dios, contando sobre el líder asirio que se burlaba del Dios vivo. Isaías, el profeta, recibió su mensaje y dio una respuesta directa. Dijo, dile a tu Señor que el Señor dice así, no temas por las palabras que has oído, porque yo pondré un espíritu en él, y oirá una noticia y volverá a su tierra. Y adivina qué, caerá a espada allí mismo. Dios ya sabía todo lo que estaba sucediendo, y quería asegurarse de que el pueblo de Judá supiera que no tenían que tener miedo. No tengan miedo es un mensaje que aparece muchas veces en la Biblia. Es como Dios diciendo, tengo todo bajo control, pueden confiar en mí. El Señor no solo escuchó las palabras irrespetuosas del lacayo del rey asirio, sino que ya estaba planeando cómo responder. En lugar de que Jerusalén fuera derrotada, el rey Senaqueribe daría un paseo y encontraría su destino en su propia tierra, por la espada. Entonces, el rey Senaqueribe regresó y encontró al rey de Siria luchando contra la ciudad fortificada de Judá. Se enteró de que el rey Ezequías se había ido de Laqui. Y cuando el rey Senaqueribe se enteró sobre Tiraca, el rey de Etiopía, decidió salir a la guerra contra Judá. Senaqueribe envió mensajeros a Ezequías con un mensaje amenazador. Dile a Ezequías, rey de Judá, que no deje que su Dios, en quien confía, lo engañe diciendo que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. ¿Han oído lo que los reyes de Siria han hecho a todas las tierras, destruyéndolas por completo? ¿Serán ustedes eximidos? ¿Dónde están los dioses de las naciones que mis antepasados destruyeron? No pudieron salvar sus tierras. ¿Dónde están Gozán, Harán, Resefar y las personas de Edén? ¿Y la ciudad de Sefarbaim, en el norte de Siria? Los reyes de esas ciudades fueron destruidos. El rey Senaqueribe quería dejar en claro que no estaba para bromas, reforzando las amenazas hechas anteriormente por su portavoz real. En ese momento, es probable que el portavoz real de Senaqueribe estuviera acampado cerca
cerca de los muros de Jerusalén, esperando una respuesta de Ezequías. Cuando supo que el rey había retirado su ejército de Laquis y estaba luchando en Libna, aproximadamente a 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, Sennaqueribe se dio cuenta de que Tiraca de Cush se estaba preparando para luchar contra él. Esto hizo que el rey asirio desviara su atención de Jerusalén, al menos por un corto periodo de tiempo. Ezequías, al recibir la carta de los mensajeros, no se desesperó. En lugar de eso, subió a la casa del Señor, extendió la carta ante Dios e inició una fervorosa oración. Ezequías oró con valentía y confianza, dirigiéndose al Dios de Israel, entronizado sobre los querubines. Reconoció que Dios era el único Señor de todos los reinos de la tierra, el Creador de los cielos y de la tierra. Inclinándose ante el Señor, Ezequías pidió: «Oh Señor, escucha las palabras de burla de Sennaqueribe, que se atrevió a burlarse del Dios vivo». Recordó cómo los reyes de Siria devastaron naciones y sus dioses falsos, simples creaciones humanas hechas de madera y piedra, impotentes ante el poder del Dios verdadero. Ezequías, con humildad, suplicó al Señor: «Líbranos de sus manos para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios». Al leer la carta de Sennaqueribe, Ezequías no se entregó al desespero, sino que buscó la presencia de Dios en oración, confiando en que el Señor mostraría su grandeza ante la amenaza. Ezequías vio la carta de Sennaqueribe como un ataque al carácter de Dios y le suplicó por justicia, recordándole que atender su solicitud traería gran gloria. Rogó al Señor que se manifestara en favor de su pueblo. Esta oración de Ezequías sirve de ejemplo para todos los creyentes en momentos de aflicción. Isaías, el profeta, envió un mensaje reconfortante a Ezequías, diciendo que el Señor había escuchado su oración. La respuesta del Señor a Sennaqueribe fue clara: «La Virgen hija de Sión te menosprecia y se burla de ti, la hija de Jerusalén menea la cabeza detrás de ti». El Señor recordó a Sennaqueribe su arrogancia y blasfemia contra el Dios de Israel, desafiándolo y burlándose de él. Dios reveló que había planeado la caída de Sennaqueribe desde tiempos antiguos y ahora lo estaba utilizando como instrumento para deshacer ciudades fortificadas. Conocía cada movimiento e intención del rey asirio, y su arrogancia no pasaba desapercibida. Por su insolencia, Dios prometió apresarlo y hacerlo regresar a su propio país. El mensaje del profeta era una confirmación del poder y control supremos de Dios sobre todas las cosas, incluso ante la amenaza inminente de Sennaqueribe. Dios escuchó la fervorosa oración de Ezequías, respondiendo a través de Isaías. Sennaqueribe fue confrontado con una respuesta poética que destacaba el soberano dominio de Dios sobre todas las naciones. El rey asirio, en su arrogancia, se burló de Judá, blasfemó contra el Santo de Israel, pero poco sabía que sus victorias eran parte del plan predeterminado de Dios. A pesar de que Sennaqueribe se veía a sí mismo como un poderoso conquistador, solo era un peón en el tablero del reino de Dios. Cada movimiento y pensamiento suyo estaban bajo la vigilancia divina. La respuesta de Dios a Sennaqueribe no solo reprendía sus amenazas, sino que también revelaba que Dios estaba a punto de poner un anzuelo en su nariz, arrastrándolo de vuelta a Siria. Al año siguiente, el pueblo de Judá disfrutaría de los frutos que crecerían espontáneamente, y en el segundo año, de las plantas que brotarían libremente. En el tercer año, podrían sembrar, cosechar plantines y saborear los frutos. Dios aseguró al rey Ezequías que los sobrevivientes en Judá, aquellos que permanecerían firmes en sus raíces, darían frutos hacia arriba. En medio del temor de los asirios y la amenaza de hambruna, Dios reconfortó a su pueblo con la promesa de que, a pesar de las circunstancias adversas, habría una cosecha abundante. El signo dado a Ezequías indicaba no solo la provisión inmediata, sino también la preservación a largo plazo de Judá. Dios estaba celoso de su gloria y del pueblo de la alianza, asegurando que un remanente florecería y se extendería más allá de las murallas de Jerusalén. La narrativa continúa revelando cómo Dios cumplirá sus promesas, protegiendo y bendiciendo al pueblo de Judá. Así dice el Señor acerca del rey asirio: «No podrá entrar en esta ciudad, ni lanzar una flecha contra ella. No se acercará con escudo, ni levantará rampas de asedio por los mismos caminos por los que vino. Por esos mismos caminos regresará. Yo, el Señor, declaro, defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí y por amor a mi siervo David». Dios prometió proteger a Jerusalén contra Sennaqueribe, y su promesa era fuerte y segura. Aseguró que el rey asirio no tendría éxito en sus planes de invadir la ciudad. El Señor destacó su defensa no solo por amor a sí mismo, sino también en consideración a su siervo David. La narrativa está llena de expectativas sobre cómo Dios cumplirá esta promesa y que les espera al pueblo de Judá. Entonces, el Señor cumplió su promesa a David.
asegurando que uno de sus descendientes permaneciera en el trono de Jerusalén para siempre. Esta promesa apuntaba al futuro reinado de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La historia continúa con un evento notable esa noche. El ángel del Señor, como un mensajero divino, salió y, en un acto poderoso, hirió a 185.000 hombres en el campamento asirio. Al amanecer, los sobrevivientes, al levantarse, se encontraron con una escena sorprendente. Todos los 185.000 soldados enemigos estaban muertos. Senaqueribe, el rey de Siria, al darse cuenta de la derrota, partió y regresó a Nínive, donde, más tarde, mientras adoraba en su templo, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo asesinaron con una espada. Huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esaradón se convirtió en rey en su lugar. Esta dramática vuelta resaltó la poderosa intervención de Dios en la protección de Ezequías y el cumplimiento de sus promesas. La historia de Ezequías, llena de acción y demostraciones del poder divino, sirve como un recordatorio del cuidado de Dios por su pueblo. Y así, la historia del rey Ezequías y la intervención divina contra los asirios llega a un punto crucial. La promesa hecha a David se cumplió, y Dios, en su soberanía, protegió a Jerusalén y a su fiel rey. Este relato épico destaca no solo la valentía de Ezequías, sino también la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Ahora, nos gustaría escuchar tu perspectiva sobre esta emocionante historia bíblica. ¿Qué te pareció más impactante? ¿Cómo resuena esta historia en tu propia jornada de fe? Comparte tus pensamientos, preguntas o reflexiones en los comentarios a continuación. Tu opinión es valiosa, y estamos ansiosos por crear un diálogo enriquecedor sobre esta narrativa inspiradora. Gracias por participar y que sigas explorando las maravillas de la palabra de Dios.